Hola, ¿qué tal mis amigos? En esta hora quiero bendecir tu vida a través de una palabra que te voy a dejar en este video. Quiero que escuche este video hasta el final y quiero que abra tus oídos espiritual porque es una palabra poderosa que va a bendecir tu vida y todos los tuyos. Vamos a estar hablando acerca de José, vamos a estar hablando acerca de la túnica de colores y cómo no pudieron quitar su sueño, aunque le quitaron la túnica de colores a José. En otras palabras, pueden quitar la túnica de colores que tú tienes, pero jamás podrán arrebatar el sueño que Dios ha puesto en ti. Quiero bendecirte a través de este video. Te voy a pedir como siempre que te suscribas, que compartas estos videos, que le des un poderoso me gusta para que sigamos creciendo en este canal. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y te dejo con este video. Shalom para tu vida. Dios le bendiga a mis hermanos, Dios les guarde en este preciso momento. Quiero bendecirlo en el poderoso nombre del Eterno, nuestro Dios, y de su Hijo Yeshua HaMashiach, Jesucristo, a quien tenemos el honor de servir. Gracias a Él estamos aquí y gracias a Él estamos haciendo estos videos para la gloria de Dios y para la edificación de su pueblo y de cada uno de ustedes que siempre nos siguen en este canal. Yo soy su hermano y amigo Jonathan Otaño y en esta ocasión estoy contento de poder compartir con ustedes un video más para nuestro canal. Como siempre les pido, suscríbanse, compartan estos videos, comenten aquí abajo y sobre todo denle un poderoso me gusta a estos videos para que podamos seguir creciendo en esta plataforma de YouTube. En esta ocasión, mis hermanos, quiero hablarles de un tema así brevecito, como decimos, acerca de un tema que sé que va a bendecir hasta la rueda de tus, hasta los remiendos de tus zapatos. Quiero hablarte acerca de el propósito de Dios y cómo sus promesas se cumplen. Yo quiero hablarte en esta hora basado en Romanos capítulo 8, versículo 28, donde dice que para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es conforme a lo que fueron llamados con propósitos. Repito, para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito fueron llamados. Y en esta ocasión quiero hablarte acerca de un joven que fue llamado con propósito desde muy temprana edad. Voy a hablar acerca de la vida de José, el hijo de Jacob, y cómo su vida se va cumpliendo, o cómo en su vida se va cumpliendo este versículo que muchos años, quizá miles de años después, el apóstol Pablo le fue revelado. Esta palabra, para mí este versículo, Romanos 8:28, lo he hecho mío, lo he acuñado para mí, porque creo que encierra una verdad poderosa. Para los que aman a Dios, no una ni dos, todas las cosas ayudan para bien. Todo ayuda para bien para los que aman a Dios. Otras versiones dicen, Dios hace que todas las cosas se cumplan en esa persona que llama conforme a su propósito. Y si tú y yo fuimos llamados con un propósito, ten por seguro que la palabra de Dios se va a cumplir en tu vida. Por eso quiero hablarte en esta hora acerca de José. Yo sé que en mi canal he hablado muchas veces de José, y es que aparte de ser una gran historia, también es una historia que me gusta mucho y cada vez que hablo de ella pues saco enseñanzas diferentes. Si se fijan, pueden buscarla por ahí. Cada vez que he hablado de José sale algo nuevo, porque la palabra es nueva, la revelación es nueva, la iluminación que da el Eterno cada vez que hablo de esta palabra es diferente. Y hoy me pasé el día pensando en esta historia. De hecho la compartí con una persona muy especial y salieron cosas maravillosas. Cuando hablamos de la palabra de Dios, pues cosas maravillosas suceden. Dios trae iluminación y trae luz cada vez que compartimos la palabra de Dios. Por eso en esta ocasión quiero hablarte acerca del propósito de Dios en una persona, de cómo los sueños pueden cumplirse cuando Dios te da una palabra, no importa las circunstancias, no importan las
vicisitudes, no importa lo que se pueda oponer. Cuando Dios da una palabra, esa palabra cobra vida en la persona que la recibe. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la historia de José, hijo de Jacob. Yo quiero leer en esta ocasión el capítulo 45 del libro de Génesis, donde ya José se da a conocer a sus hermanos. Vamos a sacar la sustancia, la enseñanza principal de esta historia. Tiene muchos puntos que podemos desarrollar, pero en esta ocasión quiero basarme en este capítulo 45 y cómo José se revela a sus hermanos. Dice así la palabra de Dios. José no pudo ya contenerse delante de todos los que estaban junto a él y exclamó, hagan salir a todos los que están a mi lado. Y no había nadie con él cuando José se dio a conocer a sus hermanos. Y lloró tan fuerte que los oyeron los egipcios y toda la casa de Faraón se enteró de ello. José dijo a sus hermanos, yo soy José. Le dijo, yo soy José, yo soy vuestro hermano, a quien ustedes vendieron a Egipto. Ahora pues, no se entristezcan ni se sientan mal por haberme vendido aquí, pues para preservar vidas, Dios me envió a este lugar. Porque en estos 2 años ha habido hambre en la tierra y todavía quedan otros 5 años en los cuales no habrá ni siembra ni siega. Y Dios me envió delante de ustedes para preservarle un remanente en la tierra y para guardaros con vida mediante una gran liberación. Ahora pues, no fueron ustedes los que me enviaron aquí, sino Dios, y Él me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa y gobernador sobre toda la tierra de Egipto. Fíjense, vamos a dejarlo aquí. Fíjense cómo la vida de José fue transformada y cómo este muchacho, siendo joven, tuvo la revelación de Dios de entender el propósito que Dios tenía para con él en esta situación. Recordemos que a los 17 años Dios le da un sueño a José. Y dice que en ese sueño las 11 estrellas y el sol y la luna se inclinarían delante de él. Cuando José inocentemente va y le cuenta el sueño a su padre, a su madre y sus hermanos se burlaron de él. Su padre, sin embargo, Jacob, como tenía conocimiento del Dios vivo, del Dios eterno, la Biblia dice que Jacob meditaba en ese sueño. ¿Qué es meditar? La Biblia habla mucho de meditar, desde Génesis a Josué le dijo que meditar en las palabras, David meditaba de la ley de Dios en las vigilias de la noche. Meditar es pasar tiempo a solas con Dios estudiando su palabra, estudiando la revelación que Él ha entregado a X hombre. Meditar es pasar tiempo a solas con esa palabra que Dios te ha dado, buscando iluminación, buscando revelación. Y fue lo que hizo Jacob, meditó en ese sueño que Dios le había dado a su hijo José. Jacob lo envía a ver cómo están sus hermanos, qué están haciendo con los trabajos. José, repito, inocentemente va y le cuenta a sus hermanos el sueño. Sus hermanos lo llamaban el soñador. Recordemos que Jacob le había hecho una túnica de colores a José. Esta túnica de colores que pudiéramos explicar qué significa, pero no es el tema principal. Pero esta túnica de colores era la señal física de un propósito interno y espiritual que había en José. Por eso cuando estos hermanos tratan de desaparecer a José de la escena profética, le llevan el manto que le habían hecho a José, a su padre, lleno de sangre, que eso tiene un trasfondo histórico, era una sombra profética de lo que iba a ser el Mesías en la cruz, pero ese es otro tema. Cuando Jacob ve el manto con la sangre, se entristece y le cree a sus hijos. Fíjense bien, Jacob le cree a sus hijos, los hermanos de José, que José había muerto. Sin embargo, este hombre no se percató, quizá por el dolor que sentía, de que había una palabra profética en José y que José no iba a morir sin que esa palabra profética se cumpliera en su vida. El hecho es que José es vendido a unos madianitas, que iban una caravana de madianitas que iba pasando por aquel lugar, las cuales eran comunes, eran caravanas de comercio que pasaban por esos lugares llevando mercancía de un lugar a otro. Pues aprovecharon, Judá dijo no lo matemos, sino que
vamos a venderlo, porque la idea era dejarlo en el pozo y cuando lloviese el pozo se llenase de agua, o lo mataba el hambre y la insolación, o lo mataba el agua cuando lo ahogara. El hecho es que vendieron a José a unos madianitas. Allá los madianitas entonces, como eran mercaderes, como le dije, lo vendieron también a los egipcios, en este caso a Potifar, que era un guardia de la orden del faraón. Cada vez que Potifar veía a este muchacho, bueno, Potifar vio algo diferente en este esclavo. Y era que recordemos que 7 veces menciona la Biblia que Dios estaba con José. Y Dios estaba con José. La gracia de Dios, la gracia del Eterno estaba sobre este muchacho. Porque entiendan algo, cuando Dios llama a alguien, cuando Dios da una palabra profética, pero una palabra profética real, no como estos profetas malaguetas que andan por ahí profetizando 1000 cosas que nunca se cumplen, y entonces ellos, al no cumplirse la palabra, culpan al pueblo de no tener fe. No, cuando un profeta habla, el pueblo tenga fe o no, esa palabra se cumple, porque esa palabra no depende del profeta. El profeta simplemente es un canal de Dios. El hecho es que cuando José llega a la casa de Potifar, Potifar ve que hay una gracia especial en José y lo pone a administrar su casa. Y la Biblia dice que todo lo que José hacía prosperaba. La Biblia dice que todo lo que José hacía prosperaba. Y aunque en ese momento no entendíamos por qué prosperaba, más adelante Dios le da una palabra a Josué. Josué 1, versículo 7 y versículo 9 dice: esfuérzate y sé valiente para poner por obra mis palabras. Implícitamente podemos entender que José prosperaba porque José en su corazón guardaba la palabra del Eterno. Y es lo que muchos años después el salmista decía en el Salmo 119, versículo 9: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces podemos armar este rompecabezas y deducir que las bendiciones de Dios estaban sobre la cabeza de José, porque José, a pesar de que estaba lejos de su casa, lejos de su parentela, lejos de la tierra que lo vio nacer, todavía guardaba en su corazón lo que era la palabra del Eterno. Todavía guardaba en su corazón lo que eran las promesas y el sueño que Dios le había dado. José lo guardaba para con él. Estando José en la casa de Potifar, todo lo que José hacía prosperaba. La gracia de Dios estaba sobre él. Pero el enemigo de las almas, el enemigo de la justicia de Dios, buscaba la manera de cómo este muchacho joven, fuera de su casa, pues transgrediera la ley de Dios, transgrediera la Torá, las promesas y los sueños que Dios le había dado a este muchacho. Ojo con esto, es importante. Te pueden quitar la túnica de colores, pero jamás podrán quitarte el sueño. Repito, podrán quitarte la túnica de colores, que es la señal física de una promesa espiritual, pero jamás podrán quitar al sueño. Jamás podrán matar al soñador, porque ya tú fuiste marcado con una palabra del Eterno. Estando José en la casa de Potifar, la esposa de Potifar vio a este muchacho, joven, bien definido, posiblemente educado, era administrador de los bienes del faraón. Esta mujer quiso seducir a José. José le dijo: mira, Potifar me ha puesto su casa en mis manos. Todo lo que está en su casa me ha puesto para administrarlo, excepto su esposa, que en este caso eres tú. No me hagas pecar contra mi Dios y desobedecer las palabras de mi amo, podríamos decir así, Potifar. Esta mujer, me imagino altiva, impuesta a que todo lo que ella quisiese, pues se lo dieran, se sintió ofendida y se asió de la ropa de José. La Biblia declara que este muchacho salió corriendo y dejó en sus manos alguna prenda de la que usaban típica de los egipcios en mano de esta mujer. Esta mujer, para no quedar mal delante de su esposo, lo que inventó fue que José la quería violar. Esto quizá pudo confundir un poco a Potifar, porque Potifar sabía el potencial y la característica de ese muchacho que había puesto a administrar su casa. Sabía que había algo especial en la vida y en el carácter de este muchacho para que ahora saliera con este tipo de cosas, pero su posición lo obligaba a actuar de acuerdo a la calumnia que la esposa le había hecho a José, porque todos sabemos ahora que fue una calumnia.
El hecho es que Potifar, con dolor del alma, pues lo echa al calabozo, lo echa a la cárcel. Ahí está José en la cárcel sufriendo porque por querer obedecer a la ley de su Dios, por querer obedecer a la ley de su jefe Potifar, por no quererse acostar con la mujer de Potifar. Ahí está José en un calabozo, pero la Biblia sigue declarando, pero Dios estaba con José. Y estando José en la cárcel, pues José entonces se volvió el administrador de la cárcel. Ya el líder, lo que llamamos hoy en día probó, ya el líder de la cárcel no tenía que ocuparse de nada del calabozo, porque José mismo se encargaba de administrar. Y administrar es colocar cada cosa en su lugar, y así lo hacía José en la cárcel. Y Dios estaba con él. Resulta que cayeron dos personajes presos, el panadero y el copero. Y estando en la cárcel, Dios le da un sueño a José. Bueno, le da la capacidad de interpretar sueños, sería lo correcto. Y ellos en la cárcel relatan que cada cual tuvo su sueño. El panadero dice que iba con una canasta de, me supongo, de panes, como panadero al fin, y que unos cuervos venían y se comieron todos los panes. El copero dice, su sueño también, dice que él volvió otra vez a servir a la mesa del faraón. José le interpreta los sueños. Estoy parafraseando para llegar al punto principal de la historia. José le interpreta los sueños. El hecho es que le interpreta el sueño al panadero y le interpreta el sueño al copero. En 3 días, decía José, que el copero volvería a ser restituido a su posición como servidor del vino del faraón, pero que al panadero en 3 días lo iban a colgar. Y así pasó. Tal como José lo contó, así pasó. El copero fue restituido a la mano derecha del faraón a servir el vino, y el panadero lo mataron. Sucede que el copero, estando en la mesa del faraón, le dice a José: no te olvides de hablar de mí al faraón, por favor, no te olvides de mí. ¿Qué pasa? Lo que es típico, el copero se olvidó de José, de que José estaba en la cárcel, pero ojo con esto, mis amigos, Dios no se olvidó de José. Recordemos el versículo clave, Romanos 8:28. Para los que aman a Dios, todas las cosas se ayudan a bien. José no sabía que ya Dios estaba preparando el escenario para que José fuese el gobernador de Egipto. Ya Dios estaba preparando el escenario para que José saliera de la cárcel. Por eso, como el copero olvidó a José, lo que hace Dios es darle un sueño al faraón. Y Dios le da 2 sueños al faraón. El faraón tiene un sueño y es donde unas vacas gordas están pastando, están ahí a la orilla del río Éufrates comiendo hierba fresca. Sin embargo, del río salen 7 vacas flacas. Dice la Biblia, tan flaca que en todo Egipto no se habían visto. Y estas vacas flacas, parece un trabalengua, estas vacas flacas se comieron, devoraron a las vacas gordas. Pero Dios les da otro sueño. 7 espigas gordas y florecientes se levantan hasta el cielo, y 7 flacas vienen y envuelven y destruyen a las espigas. Este sueño turbó al faraón y buscó toda clase de agoreros, adivinos que pudieran interpretar el sueño del faraón. Ninguno pudieron. Entonces se le prende el bombillo al copero y le dice: pero espérate, señor, yo conozco un joven de los hebreos, esclavo, que en la cárcel yo le conté mi sueño y fue quien me dijo que usted me iba a restituir otra vez. Y también le dijo lo mismo al panadero, que lo iban a matar en 3 días, y fue decapitado. Quizás él puede interpretar el sueño. Entonces el faraón mandó a buscar a José. Ya Dios está preparando el escenario para todo eso. Dice la Biblia algo muy importante. Dice que a José lo afeitaron. Le creció la barba en la cárcel, pero lo afeitaron porque los egipcios en ese tiempo, los egipcios no permitían que nadie utilizase barba ni bigote, excepto los príncipes. Por eso a José le quitaron las barbas. Y estando delante del faraón, el faraón le dice, ojo con esto es importante, porque hay muchos principios hermosos aquí en esta historia. El faraón le dice: entonces tú eres capaz de interpretar los sueños. José le responde: no soy yo, sino el Dios del cielo, el Dios de mis padres, que me da la capacidad de poder interpretar los sueños. Fíjese cómo este muchacho le da la gloria a Dios, le da el honor y la gloria al Eterno
diciendo que la capacidad que él tiene de interpretar los sueños no proviene de él, sino de Dios, el Dios de sus padres, que le dio la capacidad. Y ahí está poniendo a Dios adelante y está honrando a Dios. El faraón le dice, bueno, yo tuve 2 sueños, y le cuenta los sueños, lo de la vaca gorda y flaca, lo de las espigas, para no alargar más la historia. Entonces José le dice, bueno, los 2 sueños son uno mismo. Y el hecho de que Dios le diera 2 sueños significa que lo que viene es inminente. Y José le da la interpretación del sueño al faraón. Luego que termina, José le dice, bueno, el faraón le pregunta, ¿y qué puedo hacer entonces? José le dice, bueno, busca un hombre que sea capaz de poder administrar en los primeros 7 años las abundancias que va a tener Egipto, para que en los últimos 7 años, pues, de lo que se reservó, de lo que prácticamente se diezmó para guardarlo para los demás, pues podamos suplir los 7 años de hambre que vienen. El principio de administración nos está enseñando José aquí. El faraón dice, pero es que yo no encuentro un hombre más capacitado que tú para hacer ese trabajo. Y fíjense cómo José pasa del pozo, a casi está muerto, a ser el segundo después, únicamente por encima del faraón. Mira cómo Dios, fíjense, cómo Dios le da un sueño a los 17 años, y a los 30 años, entonces José, ese sueño se cumple. A veces nosotros, Dios nos da promesa, nos da sueños, nos da ideas y visiones, y queremos de una vez ejecutarla. Algunas se pueden ejecutar de una vez, otras hay que esperar el tiempo. José esperó su tiempo, y ese sueño que sus hermanos se burlaron, que su padre meditaba y que nadie le creyó, ese sueño se cumplió. José ahora es el segundo en Egipto, la primera potencia mundial que registra la Biblia. Todo lo que se iba a hacer tenía que pasar por mano de José. ¿Por qué? Porque para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Por qué? Porque te pueden quitar el manto de colores, pero jamás podrán arrebatarte el sueño y la promesa que Dios puso en tu corazón. Y toda esta historia, ¿por qué? Acabamos de leer en el capítulo 45 que José se descubre a sus hermanos. Vamos a volver a leer. Dice, José no pudo ya no pudo contenerse delante de sus hermanos. Por 2 años estaba que venían, que se iban, agarraban a Benjamín, lo agarraron preso, lo metieron preso. Judá se ofreció por Benjamín, mandaron a buscar a su padre. Hubo un intervalo de tiempo ahí, pero José entendió. Y es lo que tenemos que entender nosotros cuando a veces Dios nos procesa, que no entendemos los planes y propósitos de Dios. José entendió que todo lo que pasó, la cárcel, el pozo, las críticas, ser vendido por sus hermanos, ser acosado por la esposa de Potifar, estar en la cárcel, todo eso Dios lo permitió para forjar su carácter, porque un día sería emperador. Dice, José no pudo ya contenerse delante de ellos y mandó que salieran todo el mundo de la sala, y solamente se quedó él y sus hermanos. Y dice que lloró tan amargamente que los egipcios, inclusive la casa de Faraón, escuchó los gritos de José. José dijo a sus hermanos, yo soy José, ¿vive todavía mi padre? Fíjese que lo primero que José pregunta es, ¿está vivo mi padre? O sea, el temor de José era no volver a ver a su padre, a su querido padre que lo tuvo en su vejez, que lo amó tanto, que le creó esa túnica de colores, porque José sabía que había algo especial en este muchacho. Los que caminan en gloria, los que caminan en el Espíritu, los que caminan bajo la Shekinah y la gloria del Eterno, saben identificar cuando en una persona hay un llamado especial. Eso no es cuestión, como se predica muchas veces, que Jacob mal acostumbró a José, o que Jacob quería más a José que sus hermanos. Eso es mentira. Lo que pasa es que Jacob, como profeta al fin, y lo sabemos por qué, porque en el capítulo 49 Jacob bendice a las 12 tribus y le da palabra profética. Jacob pudo identificar que en José había un llamado especial, que un día, no sabemos cuándo ni cómo, Dios iba a utilizar a ese muchacho. Por eso le dio esa túnica de colores. Sin embargo, José pregunta, ¿vive el padre todavía, nuestro padre? Pero sus hermanos no podían contestarle porque estaban atónitos. Normal. José entonces pasa a explicarle. Le dice, yo soy vuestro hermano José, a quien ustedes vendieron a Egipto. Ahora pues, no se entristezcan ni se sientan mal,
porque no fueron ustedes que me trajeron aquí. Voy a parafrasear, no fueron ustedes que me trajeron aquí. Fue la mano divina del Eterno que permitió que ustedes me vendiesen a los madianitas, para que los madianitas me vendiesen a Potifar, para que Potifar entonces me pusiera a administrar su casa, para que estando administrando su casa, la esposa de Potifar me codiciara, yo iba a correr y ella me iba a calumniar, yo iba a caer preso, en la cárcel iba yo a administrar la cárcel. Dios me iba a enviar 2 reos, uno para muerte y uno para vida, simbolizando, esto es profético, lo que iba a hacer Jesús y Barrabás. Entonces, estando en la cárcel, le cuento los sueños, uno muere, otro se va y me olvida, como me olvidó el copero, entonces Dios utiliza a Faraón, le da sueño para que el Faraón entonces tenga que buscar un adivino, como no hay adivino, pero si hay un profeta en la cárcel, uno que interpreta sueños, entonces yo salgo, interpreta los sueños y ¡pum! Se cumple la palabra profética del Señor, donde 11 estrellas, el sol y la luna, se iban a inclinar delante de José. Dice, Dios me envió delante de ustedes, ¿para qué? Para preservarlo. ¿Por qué? Porque iba a venir una hambre a todo el mundo. Y mira cómo la visión divina y profética del Eterno se fue más allá. Se fue bien lejos sabiendo que esa hambre iba a venir. Utilizó a José, le dio un sueño salvó una nación. Por ese sueño de José hoy tenemos Israel, hoy tenemos Mesías. Por todo lo que pasó José y ser perseverante sin fallarle a Dios, tenemos a Israel, tenemos al Mesías y tenemos todo lo que tenemos ahora por la fe y la perseverancia de un muchacho. Ahora pues no fueron ustedes los que me vendieron aquí, sino Dios, y Él me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda la casa y gobernador de toda la tierra de Egipto. Daos prisa, anímense y suban donde mi padre y díganle, así dice tu hijo José, Dios me ha hecho señor de todo Egipto. Corre hacia mí y no te demores. Wow. Es terrible. Terriblemente maravilloso, claro está. Como para los que aman a Dios, todas las cosas que nos suceden nos ayudan a bien. Yo quiero que tú sepas que quizás eso que estás pasando ahora, tú no lo entiendes. O eso que pasaste antes, tú no lo comprendes. O eso que vas a atravesar más adelante, quizás tú no puedas comprenderlo. Pero déjame decirte algo. Si amas a Dios, todas las cosas te van a ayudar a bien. Si amas a Dios, no importa la situación que estés pasando, Dios te va a bendecir. Si amas a Dios, eso que estás pasando hoy y perseveras y eres fuerte, y como le dijo Dios a Josué, para los que aman a Dios, a Josué le dijo, esfuérzate y sé valiente para poner por obra mis palabras. Yo no sé cómo tú entiendas este versículo, pero escúchame lo que quiere decir el versículo. Solamente te voy a pedir, Josué, que seas valiente y que te esfuerces para poner por obra mis palabras. Hay que ser valiente para obedecer los mandamientos de Dios, porque cualquiera es valiente para pelear físicamente, pero no todos son valientes para amar al prójimo, para perdonar, para tener misericordia. Para eso hay que ser valiente, para obedecer los mandamientos de Dios. Mira cómo José interpretó todo lo que pasó en su vida como un propósito de Dios para salvar su familia y salvar la nación de Egipto. Mira cómo José tuvo la iluminación de poder interpretar que todo lo que estaba pasando en su vida era con un propósito. Y fue valiente y fue esforzado para entenderlo. Dios nos pide a cada uno de nosotros que seamos valientes, pero para poner por obra su palabra, para obedecer sus mandamientos, para no doblarnos ni a diestra ni a siniestra. Yo no sé quizás lo que tú estés pasando ahora, pero déjame decirte que Dios tiene el control. Dios, siempre digo, es el único que sabe escribir derecho en líneas torcidas. En otras palabras, Dios puede darle un final glorioso a esa situación que tú estás pasando. Pero tú me dirás, pero yo pasé, mira, si pasaste algo y todavía estás vivo, quiere decir que tú estás dentro del propósito de Dios. Quiere decir que Dios está trabajando contigo.
Y puedes caerte, sí, puedes tropezar, sí. Pedro cayó, los apóstoles todos corrieron cuando mataron a Jesús. Estamos propensos a caer. Pero el Dios, dice Pablo, el que comenzó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el tiempo del Mesías, hasta el tiempo de Cristo. Si tú pasaste esa situación y esa situación no te mató, quiere decir primero que ahora eres más fuerte que antes. Segundo, que ahora eres más maduro y más madura que antes. Tercero, si Dios permitió eso es porque sabe que tú puedes sobrellevarlo, porque el apóstol Pablo por revelación le dice a Dios que nos diga a nosotros que no hay carga que nosotros no podamos llevar, que si Dios permite que una carga esté sobre nosotros es porque Dios sabe que tenemos la capacidad de poder sobrellevar esa carga. Entonces, cuarto, si todavía estás vivo, quiere decir que estás en los planes de Dios. Quinto, si todavía estás vivo a pesar de lo que pasaste o estás pasando, quiere decir que tú, sí, tú mismo, tú misma, eres más fuerte de lo que tú crees. Y aunque a veces tú digas, yo no puedo más, estoy a punto de tirar la toalla, en vez de tirar la toalla, tírate de rodillas y pídele a Dios que te siga dando más fuerza para seguir adelante. Esta historia de José es maravillosa porque no pudieron arrebatar el sueño de José, pudieron quitarle el manto. ¿Cuántas cosas tú has perdido en esta vida? Quizás has perdido bienes materiales, quizás sientes que has perdido el tiempo con algo, con alguien, quizás sientes que ya se te fue la guagua, se te fue el barco, que ya tú no vas a dar para nada. Déjame decirte que eso es mentira. Dios te está preparando para cosas mayores. Dios te está preparando para cosas maravillosas. Solamente tienes que creer, solamente tienes que ponerte en la mano de Dios. Dios va a perfeccionar tu vida hasta el tiempo de Jesucristo. Ojo, algo muy importante, el perdón. José supo perdonar a sus hermanos. Esas pruebas que José le puso era para saber si el corazón de ellos había cambiado. Y para hacer una radiografía espiritual, a ver cómo estaba el corazón de sus hermanos. ¿Y qué pudo notar él? José no aguantó las ganas de llorar y lloró amargamente, porque él vio que sus hermanos habían cambiado. Todos querían quedarse con tal de que Benjamín no se quede preso. Y eso es maravilloso. Eso quiere decir que hubo una restitución en sus hermanos, que hubo un arrepentimiento, y todos para que su padre no muera, porque le contaron que en una ocasión habían perdido un hijo, que si pierden otro hijo, Jacob no iba a poder aguantar. José, el que no aguantó fue José, y tuvo que revelársele, mis hermanos. El perdón es maravilloso. El perdón une amistades, el perdón une familia, el perdón salvó esa familia. Y qué bonito es cuando entendemos que las cosas que nos pasan porque Dios las permite. Lo que tenemos que ver es, la enseñanza y el propósito que hay detrás de cada situación. José lo entendió, y es bueno que cada uno de nosotros lo entendamos. Dios siempre tiene el control de todo. De José aprendimos muchas cosas. Lo principal es, pueden quitar tu túnica, pero jamás te van a arrebatar tu sueño. Así que quería dejarte con esta palabra de bendición. Quiero bendecir tu vida. Quiero que la gracia y la cabot, la gloria de Dios esté sobre cada uno de ustedes que me escuchan, y que estos mensajes, estos estudios, estas reflexiones breves puedan bendecir tu vida desde ahora y para siempre. Perdona, olvida. Si te han hecho daño, sana. No dejes que las raíces de amargura crezcan en ti. Que Dios te ama como tú no tienes idea. Dios te ama tanto que entregó lo más preciado que Él tenía o tiene, que es su Hijo Jesucristo. Yeshua vino a morir por ti, vino a morir por mí, para darnos salvación y vida eterna. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, y shalom para tu vida. Hasta un próximo video.